Radio Light presenta El Colaboratorio. Buenas tardes, nuevamente lunes y aquí estamos otra vez con el colaboratorio. Hoy vamos a tratar un tema muy especial, pero antes vamos a decirle hola a Analía y a Cucha en la edición. Hola, ¿cómo estás? Gabriela, ¿cómo les va la audiencia? Hola, Cucha, ¿cómo estás? Y Mariana en la producción. Muy bien, Mariana. Naru también está allá detrás de nosotros, siempre apuntalando. Bueno, hoy tenemos para hablar de un tema que, si bien creo que todos hemos tenido un comienzo, un nacimiento, una herencia al respecto, muy poco sabemos de ello. Vamos a hablar del campo, de cómo comunicar el campo y cómo poder convertirnos en expertos a partir de saber lo que sabemos de campo y también en otros rubros, Bien. No solamente del campo. ¿Y ¿no? en Porque qué lugar nos herramienta. posiciona ser expertos en algo específico de lo que quizás los demás hablan de generalidades? Exactamente. Bueno, hoy nos acompaña para tratar este tema Celia Quiroz. Hola Celia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo ¿Qué estás? tal? Buen día, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por invitarme. Bueno, Celia, contanos de dónde venís, de qué esfera de la comunicación venís vos. Bueno, yo actualmente me desempeño como jefa de prensa del Ministerio de Producción, pero siempre en lo que ha sido mi carrera de trabajo dentro del periodismo, la comunicación, ha sido ligado a lo que es la producción, a lo que es la producción agrícola. Antes de eso, o sea, hace unos 13 o 14 años atrás, para mí no tenía ni idea, ¿no? O sea, la primera vez que fui a ver una cosecha de uva varietal, creo que fue una Malbec o una uva así, yo vi que eran unas uvas chiquititas y las comí porque suponía yo, me parecieron tan feas y en realidad, porque bueno, ahí aprendí que no todas las uvas son para consumo en fresco. Bueno, fue un aprendizaje de la materia en sí, digamos, no solo de la comunicación, sino de la materia en sí, muy, muy importante. O sea, diferenciar un montón de cosas, conocer, aprender. Mi contacto con el campo era nulo antes de eso. Y fue realmente un aprendizaje muy valioso y muy lindo. Es como descubrir la América otra vez, ¿no? Descubrir la tierra. Sí. La mayoría de nosotros somos hijos de inmigrantes, la mayoría de ellos chacareros, emprendedores de la uva, de las viñas. Y esto, si bien se ha pasado de generación en generación, son muy pocos los que quedan a cargo de ese sector, ¿no? Y el resto de la población desconocemos totalmente así, hasta ese punto, ¿no? De decir, yo no tenía idea cómo eran las uvas para una cosa y para otra, y que podían ser tan feas, aunque después salgan como un riquísimo vino. Y después tenemos otras exclamaciones, como por ejemplo, vamos a llevar a los niños a la granja para que vean un pollo en vivo y en directo, ¿no? Y uno tiene tantas herramientas maravillosas desde el campo para mostrar. Eso también habla de que no se comunica desde el campo hacia las grandes urbes o al menos la ciudad, ¿no? Es una responsabilidad en conjunto. Contanos cómo, a ver, cuando hablamos de campo, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué involucra el campo? Bueno, sí, me parece por ahí es un planteo hasta filosófico la pregunta que me estaba haciendo, ¿no? Porque antiguamente, no sé si ustedes se acuerdan, quizás antes en sus casas se criaba gallinas, se criaba cerdos, había una chacrita al fondo. Comíamos de la chacra, sí. Bueno, eran por supuesto lotes de las casas mucho más grandes. Yo me acuerdo la casa de mi abuela, llegó a tener hasta 3 cerdas pariendo, chanchitos, era una cantidad de chanchitos que había, era impresionante. O sea, había mucho mayor contacto porque era como todo más cerca. Entonces después hubo como una división entre lo rural y lo urbano, ¿cierto? Pero ahora, bueno, también con esto de volver a lo natural. De volver a lo natural, de los barrios cerrados, ¿no es cierto? Los barrios privados, que están un poco más alejados, o sea, es todo como... Pero sigue siendo un poco artificial, ¿no es cierto? Entonces,
y además también de la urbanización que ha crecido tantísimo, que estamos viviendo, claro, muchísimo terreno, sobre todo lo que es el sector hortícola. O sea, te has visto, hoy hay barrios en Rawson, en Pocito y en Santa Lucía donde antes había chacras, cual es sumamente perjudicial para el productor, ¿no? Realmente me parece a mí que es una pregunta que hablamos cuando hablamos de campo, es una pregunta más filosófica, que, o sea, que por ahí lleva un análisis muy profundo, lleva un análisis muy profundo desde diferentes áreas. Bueno, nosotros también, digamos, desde el punto de vista comunicacional, por ahí, digamos, un poco que queremos comunicar desde el campo, ¿no es cierto? Por ahí, ¿cuál es la imagen que se ve y se comunica, no? Por ahí se ve una persona como que no está lejos de la tecnología, fuera de un circuito, como que es una persona con mucho respeto, le digo, como que es tonto, y en realidad no es así, no, de ninguna manera es así. Es un sector que tiene otras tecnologías, otros conocimientos, que es también incorporador de tecnología a su ritmo, ¿no es cierto? No pensemos en tecnología, ni celulares ni computadoras. No es esa la tecnología que estamos buscando. Por ejemplo, la maquinaria. Pero sí es tecnología de maquinaria, de riego, de manejo fundamental, ¿no es cierto? O sea, poder hacer los bordos con distancia de 20 centímetros, de 50, es una gran diferencia. Porque después podrá entrar o no entrar la cosechadora, podrá entrar o no la sulfatadora, o sea, una vez que dan un paso en lo tecnológico, es todo un aparato. Claro, es todo que se abre a como les gusta decir a las empresas, un paquete tecnológico, ¿está bien? Pero bueno, también hay que ver, es muy distinto la persona que trabaja en el campo aquí en nuestra economía regional, ¿no es cierto? En nuestras economías regionales, al que trabaja en la pampa, ¿no es cierto? O sea, lo que es todo el sector de la soja, todo el sector sojero de la pampa húmeda, ¿no es cierto? Esto es muy diferente. Es muy diferente el hombre de campo, si quieres llamarlo, aunque suena como muy alejado el hombre de campo, pero eso es lo que sí pasa, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, pues son grandísimas las distancias. Sí. Aquí un productor de chacra promedio, o sea, con 2 hectáreas de lechuga es un montón. 2 hectáreas y 2 hectáreas no es tanto, ¿está bien? O bueno, los productores viñateros tienen situaciones un poco más grandes, pero digamos, no es una persona alejada, ni es una persona, o sea, ni es una persona tonta, es una persona con un conocimiento específico sobre una parte del conocimiento, digamos, de la parte de la... Sí, especializado. Exacto, una persona especializada, exactamente. Y bueno, tiene, digamos, también sus características como para comunicarlo, no sé, si querés te cuento. Sí, contame. Bueno, por ejemplo, yo trabajo con asociaciones de productores, y a mí me costó un poco, porque yo, por ejemplo, les aportaba ideas o iba entusiasmada con algo y ellos me miraban como, bueno, es como de otro palo, que no entraba. Entonces aprendí a conocerlos y a valorar su visión, ¿cierto? ¿Qué podríamos presentarles nosotros a una empresa? ¿Qué les Twitter, hacer redes sociales, hacer... La tecnología que ellos no entendían o no manejaban en ese aspecto. No manejaban, a mí me gusta más esa palabra, ¿no? O sea, ¿qué porque le ofreces a una empresa? Le ofreces... Y la visibilidad. Sí, que salgan las vidrieras, que brille. Sí, exactamente. Justamente esto es otra forma de comunicar. Igual, hoy en día ya los vemos ahí. Claro. Ya los vemos avanzando también hacia eso. Pero ojo, a mí me parece importante valorar su visión. Yo, por ejemplo, en esta asociación de productores con la que trabajo, yo les ofrecí en su momento una revista. ¿Cierto? Entonces había pensado en varias notas, en cómo diagramarlo todo. Y bueno, con la persona que me ayudaba en la parte del diseño, o sea, vimos que era importante los colores, las fotos, que o sea, lo importante era llamar la atención. Que a otros temas que a ellos les importaban. Claro, son los temas que les importaban, pero además
desde lo gráfico, desde lo visual, Mucho más atractivo. atractivo y llamativo. La persona con la que me llevaba el diseño me decía, qué chinada, Que Y yo imágenes le- grandes, colores fuertes, Claro. estridentes, ese tipo de cosas. ¿Y qué? ¿A quién le tiene que gustar? ¿A mí? Ah, no, No. por supuesto. Les tiene que ser atractivo a ellos, o sea, al público al que estamos llegando. Y bueno, y así fuimos avanzando y trabajando. Bueno, hemos incorporado algunas otras de otras tecnologías de comunicación y, por ejemplo, ahora hemos armado una lista de WhatsApp, de los cuales, por ejemplo, un listado de 80 productores, hay 20 que no tienen WhatsApp. Bien. No lo necesitan, Bien. no lo ocupan, no quieren, no les importa. O sea, Y ahí en ese caso, ¿cómo te comunicas con ellos? ¿Cómo van estas circulares quizás? bueno, lo que pasa es que también se congregan en un lugar, entonces bueno, ahí se les comunica o le tratamos de hacer el SMS, sí, el mensaje de Ese texto sí. común. Lo que pasa Pero es que que tiene sus limitaciones, porque no podés muchas mandar imágenes, limitaciones. mail tampoco, ¿o sí? No, la mayoría no tiene dirección de correo electrónico. Pero insisto, o sea, valorar esto. Bien. ¿Para qué? Qué bueno saber. O sea, la tecnología que yo productor, digamos, la tecnología que a mí me interesa es otra. A ver, y en esto de la responsabilidad de que toda la comunidad valore y cuente con esto, ¿no? ¿Podríamos depositarla en las asociaciones, digamos? O sea, está bien, el productor no tiene las herramientas tecnológicas como para poner, para mostrar todo lo que tiene y para comunicar todo lo que tiene. Pero alguien tiene que hacerlo porque del campo también vivimos. Sí. Entonces, cae un poco la responsabilidad Bueno. ahí en las grandes asociaciones. Y son los, por ahí las que tienen que tomar la posta, o también nosotros desde el sector gubernamental, ahí ya poniéndome la otra camiseta, digamos. Bien. También desde el sector gubernamental, ¿no es cierto? Porque a veces también un poco es, bueno, ¿para qué? O sea, me parece que hay que importante el objetivo, ¿no es cierto? En el caso de las asociaciones productores, un poco valorar, o sea, o potenciar o valorar o poner en un lugar destacado el consumo de alimentos. O sea, apostar al consumo de alimentos, que son productores de alimentos fundamentales. No son ni bienes ni servicios, no son bancos, no son el sector financiero, son productores, son los que generan alimentos principalmente. Y después riqueza. O sea, ¿está bien? O sea que estamos hablando de un sector todavía muy importante para la provincia. No, todavía. O sea, Siempre fundamental. va a ser importante. Siempre. ¿Qué hacemos si no producimos ni alimentos ni riqueza? ¿Está bien? Bueno, principalmente productores de alimentos, ahí es un eje fundamental. ¿No es cierto? Eso, bueno, por un lado. Entonces, aportar al consumo de verduras, de frutas, eso es una de las cuestiones que se debe potenciar. El cuidado del campo, del medio ambiente, del agua. Bueno, y esto también te decía hace un rato, el tema de la invasión de los sectores urbanos sobre los... Sí, del avance del sector urbano sobre el sector agrícola. Agrícola, ¿no es cierto? Todo lo que es el cinturón verde ya está complicado, que está claro. muy corrido. Ahora claro. entonces se tienen que correr hacia otras zonas, digamos lo que sería un segundo cinturón, como es 9 de julio, 25 de mayo, lo cual también encarece un poco el producto. Pero esto también, bueno, ahí ya entro en otro terreno muy difícil, que es el tema del encarecimiento del producto, ¿no? Claro. O sea, siempre queremos tener un kilo de tomate a 2 pesos y todo eso lleva a los un costos trabajo. que sean más elevados. Un trabajo. Y hay un porqué cuando se consiguen los precios. Claro. No es el productor el que se enriquece. Créeme que no es el productor el que se enriquece. Es el productor que ya perdió y necesita un poco recuperar. Claro. Pero no es que se enriquece. Bueno, desde tu trabajo, Celia, que siempre te has especializado, sí, ¿por qué no? En todos estos temas, ¿no? ¿Cómo ha sido o cómo es un poquito el paso a paso que nos contabas un poquito recién con lo de las asociaciones en las que estás? Enseñarles a comunicar y mostrarles los beneficios de poder comunicar, esa vuelta que da la comunidad cuando ellos empiezan a comunicar. ¿Cómo avanzás sobre eso, no? Es difícil. Yo, a ver, si
cuesta hoy por hoy, como siempre digo, vender un seguro que es un intangible y es obligatorio un seguro, por ejemplo, imagínate vender la comunicación. Es muy difícil. Es muy difícil, porque aparte por ahí hace falta, o sea, lo que te requiere es un beneficio directo. Bueno, ¿y esto para qué? Bueno, por ejemplo, el para no perder terreno, ¿no? Esto que pueden venir capitales a invertir en la provincia. Y estos capitales hay que captarlos de alguna manera. Y hay que estar en vidrieras para que cuando los capitales lleguen me vean, ¿sí? Ya sean para comprarme mi producto o para los servicios agrícolas que se ofrecen para ocuparlos en los que ellos vienen a hacer, ¿no es cierto? O sea, necesitamos ya estar en vidriera para traer gente, ¿no? Sí, por ahí pienso quién y dónde, ¿no es cierto? O sea, yo estaba hablando recién. Todo lo que te he hablado es pensando en productores muy chicos, por ahí, en realidad, no sé si... A ver, un servicio, podemos hablar de maquinarias, podemos hablar de riegos, podemos hablar de... pero digamos que podría ser al revés, ¿no es cierto? O sea, que esa empresa vayan y le ofrezcan a estos productores, pero que estos productores sean los que tengan que estar en vidriera para los otros, en realidad... Desde mi experiencia actual en la asociación de productores que yo he trabajado y trabajo, no es tan así, sino que, o sea, no hay una necesidad de estar en vidriera no hay necesidad de estar en vidriera. Bien. La única vidriera es que la venta sea constante, que vos tenés que tener en cuenta que es un sector que tiene una terrible inversión, una inversión muy grande. Y por ahí o sea, se manejan muchos, es mínimo, o sea, se manejan de una inversión muy grande, un costo muy grande. Manejan variables de climáticas y de plagas y de suelos. Las variables son muy indefinidas, o sea, no hay como decir, bueno, yo voy a comprar algo y voy a obtener un rédito por eso. No, la inversión es muy grande, o sea, se cobra por eso también, pero el margen es muy pequeño. Bien. ¿Entendés? El margen es pequeño. No sé si mínimo, pero es pequeño, o sea, para el gran movimiento dinerario que eso implica. Claro. Bien. Y el sector más chiquito del que vos me hablabas, ese necesita que el consumidor se acerque a ellos, ¿no? Ese es el mayor tema, o sea, propiciar el consumo, ¿cierto? Consumo de frutas, de hortalizas, de vinos, de los productos. Y en este momento, si no está de parte del gobierno, no existe otra alternativa, ¿no? Privada de hacer campañas para el consumo. Claro, bueno, lo que pasa es que también hacer una campaña es sumamente caro, o sea, para llegar es caro, es un costo muy alto, ¿entendés? Entonces por ahí tiene que ser como una campaña muy bien aceitada como para propiciar el consumo. Ahora, yo en esto te hago un paréntesis. Siempre les pregunto, ¿no es cierto?, a los productores, bueno, ¿vos consumís lo que producís? ¿Consumís el brócoli, la selga, lo que sea? Tomate. Bueno, por eso no tanto. Eso es porque son de alto consumo, la cebolla y el tomate. El brócoli, la selga, lo producís. El espárrago. Claro. O sea, fundamental. O sea, yo no puedo ir a decir a otros consuman lo que yo hago si yo no lo consumo y no lo difundo. ¿Y eso pasa? No lo difundo personalmente. Y a veces te pasa. Mira vos. A veces o sea, es como que está desvinculado el producto. Claro, o sea, es fundamental. Mira vos. Fundamental consumir lo que uno hace. Porque si vos consumís lo que vos hacés, vos vas a saber recetas por brócoli. Vas a ser un experto en lo que haces. Claro. Eso es lo que producís. No es solo producir, también hay que comunicar eso. Que hacerlo ver, hacerlo entender y hacerlo y es eso como qué gustar será? de algo que ¿será producto eso de entonces no ha sido o de una herencia familiar o han visto la beta? Los productores casi todos es por herencia familiar. Casi Bien. todos los productores son productores porque su padre ha sido productor y porque lo han conocido. Es muy difícil entrar. El otro día hablaba con un ingeniero agrónomo que los asesores, es muy difícil entrar al negocio agrícola
Si no tenés toda una espalda. Sí, si no tenés un conocimiento previo. O sea, no es lo mismo que vender. Bien, ¿y en qué momento entonces se desconectan de consumir y saber de su propio producto? ¿En qué momento se conectan? Claro, sí, a veces sí, la mayoría sí, pero, o sea, me parece que es fundamental eso, conocer el producto y consumirlo asiduamente, no una vez cada tanto. Perfecto. Asiduamente, para ser también un experto consumidor y mostrar los beneficios, porque uno tiene que hablar, o sea, uno habla, o no te pasa que hablas de lo que te gusta. Sí, por supuesto. Hablas de lo que te gusta. Es tu único tema. Bueno, entonces también hay que hablar de lo que aparte uno... la manera de poder consumir el producto que vos estás produciendo, habla también esto de ponerse a pensar, a ver, de qué manera lo puedo mejorar, o qué está pasando, quizás el tema de, no sé, tamaños, sabores. Bueno, entonces pero, uno puede ojo, verlo. Que eso, en ese caso, o sea, hay diferentes tipos de semillas, diferentes tipos de riego, diferentes. Entonces el producto se hace diferente. Entonces vos puedes obtener un producto diferente, y eso también lo haces de conversar con otros. Pero no conversar como que es con otros productores o con otra gente como que es un celular, sino como que es algo mío. Me parece a mí que va fundamentalmente ahí el tema. Yo soy esto, y entonces me vendo, ¿está bien? Entonces vendo lo mío porque me vendo. Bien. O sea, y uno tiene que, o sea, el consumo propiciarlo desde uno. Bien. ¿Vos has podido separarte de vos y ver cómo fue tu proceso de convertirte en ser periodista a ser una periodista especializada en este tema? Porque creo que lo podemos trasladar perfectamente al productor en que se pueda convertir en experto de lo que hace. Deben ser los mismos procesos, ¿no? Porque en realidad es como un pequeño proceso en donde vos te convertís en un experto a partir de conocer intensamente lo que haces, que te guste, que te fascine, y que muchas de tus características personales respondan a ese producto o a ese servicio que haces, ¿no es cierto? ¿Lo podés identificar un poco a ese camino tuyo? Bueno, es que yo, como te digo, yo empecé haciendo, o sea, han sido cosas juntas al mismo tiempo, ¿no es cierto? Pero han sido, como digamos, lo que es la comunicación y lo que es también la producción, dos áreas que a mí me han fascinado y me han atrapado, digamos. Yo siempre cuento que cuando yo empecé a trabajar en lo que es comunicación, ser productora de un programa de televisión, de hecho, he trabajado aquí, he trabajado en radio por supuesto, durante casi 15 años, los días sábados, con Agroinegocios. O sea, yo siempre digo que para mí fue un redescubrimiento de la vocación, ¿no es cierto? O sea, yo desde los 13 años sabía que quería ser periodista sin saber qué era. Entré en la facultad, entré a la universidad, yo estudiaba, pero no sabía qué quería ser o hacer, qué quería ser, ¿no es cierto? No me veía yo como profesional, ¿no es cierto? Entonces, bueno, dije, bueno, termino la carrera, no importa, me busco un trabajo de secretaria, qué sé yo. Hasta que, bueno, pude, hasta que alguien me dijo, mira, ¿no te interesa ser productora? Porque están buscando, ¿qué es ser productora? Estamos hablando de productora audiovisual, ¿no? Periodística. ¿Qué es ser productora? Bueno, no sé. Fui con Ricardo. Y un tema que todavía no manejabas en ese momento. Pero para nada. El tema agrícola, agrario. Si te hubieran propuesto otra cosa, capaz que también ibas a lo mismo. Sí, quizá, ¿viste? O sea, pero yo después de unos meses de trabajar con Ricardo y de ver, de conocer, de salir en la mañana a hacer producciones, ¿saben lo que es un jueves? Ir a Mediagua, mientras acá está así como loco, ir a Mediagua a ver una cosecha, o a ver conejos, a ver cabras. Y que el tiempo pasa de otra manera. Sí. Que la vida, por supuesto que uno no se tiene que ir tanto porque tenés algo que tenés que cumplir con una entrega, ¿no? O sea, pero eso fue maravilloso. O sea, descubrir el campo y descubrir la comunicación y redescubrir la vocación fue realmente maravilloso. Eso, dejémoslo ahí en redescubrir. Un minutito danos, y que nuestro público también nos dé otro minutito. Bueno, si quieren hacer alguna consulta pueden escribirnos al WhatsApp 264-460-7022. Pueden vernos y escucharnos por lightfm.com.ar/cámara. Darle me gusta a El Colaboratorio, nuestra fanpage, donde subimos los programas y las entrevistas.
El Colaboratorio. Todos los lunes de 14 a 15 horas. Por Radio Light.